Bienvenidos a Gala Ampliada, versión 2024. Estamos en Micro House grabando este ciclo de entrevistas donde, vamos a esperar que se sostenga durante todo el año. Entrevistas para músicos, artistas. Y en esta ocasión estamos con Ernesto Romeo, Ernesto de Klaus y de un montón de cosas más que obviamente nos vas a contar. Y gracias por, una vez más, Ernesto, abrir el ciclo de entrevistas, ¿no? Porque un poco el año pasado también ya lo hiciste. Ajá. Muchas gracias a vos, Sí. La verdad que siempre es un placer. Y además encima te tenemos así como medio rapidito, ¿no? Porque ahora te nos vas a Dune Park, que vas a estar haciendo una jam de sintetizadores. Sí, empieza, hoy hay una jam de sintetizadores como al comienzo del evento, una mesa con un montón de sintes, y la gente también puede tener algún que otro equipo propio y toca. Y después tenemos concierto de Klaus. Al finalizar esa jam, tocamos con Klaus. Hay dos espacios en Dune Park para esto, uno en la parte de arriba para la jam y abajo en el subsuelo es donde vamos a hacer el concierto. Vos sabés que algo que yo la verdad es que nunca fui a una jam de sintetizadores, te reís porque decís, esta es la pregunta más común. No, para nada, no sé cuál es la pregunta, pero te vendría bien. Primero un poco, explicar un poco qué sería una jam de sintetizadores y saber si vos vas a participar. Depende de la hora en la que, depende de cuándo te suelte, ¿no? Sí, sí, probablemente pase y mueva alguna pelillota antes de irme. También es raro, digamos, antes de tocar, para mí es como necesario tener como un poco de, no sé, como de espacio, no sé, de concentración, no sé si lo llamaría así, pero de quizás conexión con lo que va a pasar. Así que puede que eso, que toque un poquitito y después me vaya a preparar, tenía que preparar los instrumentos y todo para arrancar cuando ya la gente baje. Una jam de sintetizadores es en verdad una extensión de dos conceptos que no necesariamente van tan unidos. Uno es el concepto de la jam con la idea de improvisación, que en general está tomada de las ideas de la jam session que vienen sobre todo del jazz, en donde la gente se junta, o del blues también. Es lo que uno se imagina, pero la pregunta es cómo. Claro, el punto es que en ese tipo de jams hay bases de alguna manera como precompuestas, o que la gente que va a tocar ya conoce. Es tipo, toquemos o tal tema, entonces tenés como una armonía definida y hay espacio para los solos, ese tipo de cosas. O en el caso del blues, la estructura está como marcada, digamos, por cierto tipo de consecuencias de acordes. Entonces la idea de jam ya viene con una forma que está como preconfigurada de alguna manera, más allá de los distintos grados de libertad. La música electrónica y el arte sonoro electrónico transita un camino muy diferente. En su origen incluso fue la manera de expresión que, utilizando las propiedades de la electricidad y de la grabación, pudo hacer un arte sonoro completamente desvinculado no solamente de la idea de armonía, melodía, ritmo, sino desvinculado de la idea de composición e interpretación y la idea del uso de instrumentos musicales. Porque las primeras músicas electrónicas propiamente dichas se hacían grabando sonidos en cinta, incluso grabando ruidos microfoneados o sonidos ambientes, o generando sonidos con medios electrónicos, pero que después se transformaban por medios de técnicas de collage, y el resultado es algo que era imposible de componer de manera convencional, imposible de tocar también. Entonces ya tenemos como un punto de partida completamente distinto. Y recién en la década del 60 empiezan a aparecer instrumentos electrónicos que se acercan a poder hacer este tipo de música, que ya no sea simplemente generar sonidos, grabarlos y hacer todo un proceso largo y tedioso para tener un resultado de una obra, sino que se podían operar en vivo, en tiempo real, que son los sintetizadores. Claro. Entonces, a partir de ahí empieza a aparecer otra cosa, que es el hecho de poder generar estas cosas de improvisaciones o de composiciones en tiempo real, como las llamo yo, no solamente desde lo que uno puede tocar, sino desde lo que las máquinas pueden hacer. Claro. Desde secuenciadores, señales de modulación, generadores aleatorios. Entonces ya no es como tocar con músicos, digamos, o con instrumentos. O puede parecerse, dependiendo de cómo lo encares. Entonces, en una jam de sintetizadores como esta, hay un montón de máquinas que son todas distintas, que hay gente que quizás las sabe tocar, otras no tanto.
hay posibilidades que, por ejemplo, en un grupo no existen, como de sincronizar máquinas. Vos no puedes sincronizar a un baterista con un guitarrista, No. ponele. Pero Ahora, ¿eso es algo que se evalúa previamente? O sea, ¿se ve previamente o en el momento justamente? Porque yo lo que me imagino, una jam, yo para mí lo más común es la jam de jazz, digamos, Claro. una cosa, bueno, lo que pasa es que uno ya tiene conocimiento de cómo hacer una batería, cómo Claro. hacer una guitarra, un bajo, un contrabajo. Ajá. En cambio, en este caso decís, bueno, ¿hasta dónde sabe el otro de lo que voy a Ese es un tocar, punto digamos? muy importante. Bueno, justamente una de las peculiaridades que tiene esto es que efectivamente la gente que participa no necesariamente siquiera conoce realmente con los sintetizadores que se está tocando, porque vos podés manejar un sinte y después te encontrás con otro que es completamente distinto en todo, más allá de que haya conceptos básicos en común quizás, pero si bien se pueden consensuar cosas antes, se pueden sincronizar máquinas, se pueden hablar de quizás plantear tonalidades o lo que fuese. Una cosa interesante que tiene esta música es que puede hacer lugar al ruido y al, llamémoslo, caos también como manifestación artística. No caos como algo que necesariamente significa algo negativo, como un desorden que molesta, sino como elementos que pueden generar algo emocional. Como en toda jam, es importante que la gente que participa se escuche a los demás. Pero eso vale para cualquier tipo de cosa. Te vas a una jam de jazz y hay una persona que quiere acaparar el escenario y hace solos interminables o toca un volumen estrepitoso. Y ese tipo de cosas pueden pasar en cualquier género y en este también. En lo que tenga que ver con la música electrónica también. Si la gente tiene empatía, sincronía, resonancia y se escuchan mutuamente, se pueden, y eso es una de las cosas más interesantes que tienen los sintetizadores y la música electrónica, se pueden llegar a lugares insólitos, incluso manejando máquinas que quizás las personas que las están operando no las conocen totalmente. Pues se pueden trabajar con elementos que son, llamémoslos, extra musicales desde lo convencional. Sí. Ahora, insisto con esto, si no hay una conversación previa, también lo que sucede es que mucho por ahí no saben, o puede pasar en una situación como esta que el otro no sepa cómo va a sonar ese sinte, que tenga, digamos, es como... Sí, totalmente. Yo desconozco, o sea, obviamente es muy probable que sí lo conozcan, pero digo, corres con ese riesgo. Si una persona que se siente una batería acústica, aunque no conozca el modelo de batería, aunque sea súper buena, una batería de reto, lo que fuese, puede imaginarse lo que va a pasar cuando golpee el bombo, el redoblante o un platillo. Después le podrá gustar más o menos el sonido, tener más o menos resonancia, pero son detalles, entre comillas, comprados con lo que puede pasar un sintetizador, que puedes apretar un botón o una tecla y no escuchar nada, o hacer un sonido que reviente todo. Entonces, en ese sentido, por ahí, si las personas tienen un cierto conocimiento o saben cuál es el punto de partida del instrumento, pueden maniobrar las cosas de una manera, llamémosla, como más previsible. Pero justamente los sensores tienen esta magia, que es el hecho de que así como gente que por ahí es experta se puede topar con algo que no sabe ni cómo hacerlo funcionar, cosa que no le pasaría a la persona que sabe tocar el piano. Cualquier piano que se encuentre va a ser un piano, puede estar más desafinado o menos, pero no se va a encontrar con una dificultad para poder hacerlo sonar. No, una pero batería. bueno, pero también si se cruza con un sintetizador y nunca experimentó, va a haber un montón de cosas que por ahí se encuentre medio, ¿no? Sí. Medio limitado. Sí, no, sí. no sé si limitado no es la incluso palabra. por eso te digo, una persona que sepa manejar sintes se puede encontrar con un sinte que no pueda hacerlo sonar nunca. Claro. También puede pasar lo contrario, que es que gente que nunca experimentó con eso, encontrando un par de parámetros, quizás con la guía de alguien, o descubriéndolo lúdicamente, puede de pronto encontrar toda una manera de expresión sin haber tenido un conocimiento previo y poder ser una manifestación, digamos, como más natural. Sí han ocurrido en este tipo de jams momentos en los cuales han pasado cosas graciosas, como que alguien piensa que está haciendo algo y no es eso lo que está haciendo. O sea, de pronto estás como copado moviendo cosas y tu canal está bajo o no está pasando nada, pero
difícil de relacionar a veces lo gestual con el resultado sonoro, es que por ahí podés llegar a creer que sí. Muchas veces pasa que te confundís y no sabés bien, sobre todo porque podés disparar sonidos que evolucionen solos, tipo, eso lo hice yo, no lo hizo otra persona. Claro. Y el hecho de que vos puedas interconectar instrumentos también hace que una porción de instrumento se meta como, entre comillas, a participar dentro de otro instrumento. Eso es muy raro. Entonces, con un piquitín de guía y de experiencia, yo creo que es algo muy disfrutable para todo el mundo, para el público y para quienes participan. ¿Hay riesgo de caos? Sí, pero no en una proporción mayor. O sea, es distinto a lo que puede pasar, probablemente. Pero no creo que sea una proporción mayor a cualquier otro tipo de situación. Que el tipo, bueno, vamos a hacer una jam X de cualquier cosa. Sí, a mí me da la sensación un poco por escucharte hablar ahora y por otras cosas que escuché de vos, en otras entrevistas, que te gusta un poco lo vertiginoso. O sea, como, a ver, quizás la palabra... Me encanta que lo interpretes así. Claro, no me porque lo imaginaba, pero... es como que digo, bueno, vos siempre hablás como una cosa de dejarte llevar y bueno, y de las jams y todo, y pienso, hay una suma de cosas que vos decís que yo digo, bueno, sos una persona que le gusta eso, algo medio de vértigo, ¿no? En el momento sobre todo de la presentación, digamos, cuando te presentás con Klaus, o quizás cuando, no sé, yo te he visto presentándote solo con alguna otra persona. ¿Puede ser algo de eso? Mira, o quizás es otra palabra, ¿no? No, bueno, quizás siento que tiene que ver con priorizar la espontaneidad. Siento que es un poco como esta conversación. Yo no sé bien de qué vamos a hablar, no sé qué me vas a preguntar o qué tenés en mente, ni tampoco que va a implicar que yo te responda algo en función de lo que vos habías pensado. Puede que eso también te cambie lo que ibas a preguntar. Entonces, hay muchas maneras de encarar una entrevista. Hay gente que se pone en piloto automático para preguntar o para responder. Hay gente que dentro del menú de preguntas pregunta lo que ya todo el mundo preguntó, porque de alguna manera quiere volver a indagar sobre eso o tener la respuesta patrón de eso. Claro. Hay gente que cada vez que va a responder vuelve a pensar lo que le preguntan, aunque se hayan preguntado 100.000 veces, y otra persona que aprieta play y dice. Entonces, siento que hay una cosa parecida con la música. La música como arte durante milenios fue algo espontáneo, que la practicaba cualquier persona, porque simplemente era persona. No había una cuestión de formación, tener que ir a aprender, profesor. Era algo que se practicaba en la vida cotidiana de la gente, en las tribus. Entonces, el arte dejó de ser comunitario y espontáneo no hace tanto tiempo, para volverse algo tan especialista o especializado. Y yo siento que eso es una cosa que, si bien tiene un lado interesante, digamos, estudiar un instrumento, poder tocar cierto tipo de música y demás, puede producir cosas muy, muy hermosas y muy, muy emocionantes. También el hecho de que la música solo se conciba de ese lado es muy restrictivo y hace que mucha gente se quede afuera. Entonces yo lo que siento que en los últimos años fui intentando abrir más dentro de mis posibilidades el juego hacia esa parte, hacia entender al arte no como algo que solamente tiene una estructura jerárquica y es tipo, hace arte el que estudió, el que sabe, el que tiene talento, el que es virtuoso, y las demás personas miran, aplauden, contemplan. Siento que hay algo que se puede construir más allá de esa idea, digamos. Ahora, y yo eso es algo que, bueno, justamente por ahí revisando entrevistas tuyas y pensándolo desde el lado personal, escuché esta respuesta y siempre me quedé pensando en algo. Y si, por ejemplo, una persona que, digamos, para mí puede ser válido, que una persona siendo muy adulta empiece con algo y demás. Ahora, si una persona nunca se motivó por algo, puede ser que empiece muy tarde y no puede ser algo quizás que no esté bueno. No, a mí mi experiencia es totalmente, tengo muchas personas que han empezado a estudiar conmigo, por ejemplo, o en la universidad, pero por decirlo, cosas en los cursos que yo hago particularmente, realmente de grandes, gente de 50 y pico, 60, 70 años. Que no tenían nada previo. No tenían nada, o a veces, por ejemplo, gente que tocaba, no sé, el clarinete, y de pronto, no sé, o gente que por ahí hizo música durante su adolescencia o juventud, y dejó por cuestiones del trabajo, y de pronto, un día se le ocurre, che, ¿por qué dejé esto? Quiero retomar, y no quiere ir a estudiar piano, o ir a estudiar flauta traversa. Y de pronto encuentra cierta magia en la música electrónica o en los sintetizadores y quiere transitar eso. O sea, yo tengo la experiencia contraria de que es como pasar bien con gente que se dedica, por ejemplo, a la pintura.
de grande. Sí. Si no estás buscando ser como un dibujo, tipo hacer el caballo que te salga perfecto como si fuera una foto, con la cuestión de la pintura más abstracta o más vinculada a la combinación de colores, si no estás atada o atado a la cuestión de la forma, es algo extraordinario. Y la gente produce cosas expresivas notables. Incluso en los sintes pasa mucho, y me pasa con mucha gente, no solo grande, gente chica también, pero que de pronto se compra un montón de sintetizadores y sistemas modulares para conectar con un millón de cables, y de pronto me muestran cosas en las cuales, por ejemplo, muchas de las conexiones no tienen sentido, pero el resultado tiene mucho sentido. Entonces esas conexiones que teóricamente no tienen sentido, que no hacen nada, quizás efectivamente no están haciendo nada en lo que suena, pero hay algo en el recorrido mental de esa persona, que flasheó X, no sé, que de alguna forma transitó esos caminos cometiendo, entre comillas, errores, lo que sean técnicos, pero el resultado final es no solo interesante, sino como sólido a nivel transmisión de algo. Y además, mucha gente que no sigue ese camino y empieza, digamos, de una forma tardía o lo que fuese, puede producir cosas que quizás personas que vienen formándose de antes no pueden. A mí, por ejemplo, hay muchas cosas que no me salen. No me salen porque no puedo evitar pensarlas, porque entre comillas ya lo sé. ¿Entendés? Hay montones de cosas que yo no haría por el simple hecho de que sé cómo hacerlas. Entonces no puedo, entre comillas, equivocarme de una manera creativa ante ciertas cosas porque estoy como condicionado por mi propio conocimiento. O sea, sería, yo veo un sintetizador mío y me pongo a conectar sus módulos y hago recorridos que tienen que ver con que yo voy a conectar siempre un output, un input y voy a discernir entre las audio y control, bla, 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 y no me puedo sustraer a eso. Y no puedo transitar quizás otras conexiones creativas que se podrían hacer si yo no tuviese ya un recorrido de conocimiento que me está modelando lo que hago. Ahora, a esto, eso te referís con que hay cosas que no te salen, digamos, con que vos, digamos, tenés como una idea ya de, digamos, cuando estás haciendo todo, que ya decís, bueno, voy por acá, entonces no tenés como esa cosa medio por ahí descontracturada, ¿sí?, que le pasa a alguna persona que capaz que recién arranca. Y también hay muchas cosas que, o sea, me voy a morir aprendiendo. O sea, siempre falta algo por aprender y no algo de un detalle. O sea, cada puerta que abrís abre otro montón de puertas y el recorrido en los sintetizadores es literalmente infinito. En cualquier instrumento lo es, pero en los sintetizadores es muy evidente, sobre todo porque no tienen límite ni siquiera en la forma. O sea, vos podés crear un sinte a otro y depende de lo que hagas, eso se puede expandir eternamente. Entonces, siempre hay algo nuevo para aprender en la combinación de las cosas, pero también en el concepto. Claro. Yo hay cosas que gracias a, por ejemplo, hablar con gente, tratar de explicar y qué sé yo, he aprendido a aprender y a enseñar. O sea, que me cambian la perspectiva a partir de una pregunta, a partir de una curiosidad, a partir de yo replantearme. Muchas veces cuando leo cosas que he escrito sobre esto hace tiempo, veo como voy cambiando permanentemente la perspectiva, el punto de vista, refinando algunas cosas, modificando otras y descubriendo otras. Y eso me pasa a mí, le puede pasar a cualquier persona. Bueno, vos una vez decías que a vos te gustaba un poco que no siempre lo que te lleven a la cita del fauno te guste, porque es como que te desafía ante algo que por ahí capaz que no ibas a llegar por tus propios medios. Y yo, bueno, obviamente que ante eso, digo, bueno, me pregunto, pienso, eso me parece que puede formar parte del enriquecimiento que vos mencionás. Y obviamente mi pregunta es, bueno, ¿qué cosa, por ejemplo, a ver, no específicamente, decías, no, me trajeron esto y no me gustó, pero qué sonidos quizás has tenido que trabajar, decís, che, nunca fui por este lado, o me trajeron esto que realmente a mí me abrió un mundo nuevo que no se me hubiese imaginado nunca ir por ahí? ¿Hay algo que puedas mencionar de eso? O sea, en principio, creo que lo que a uno le gusta es importante para uno, para su casa, para su momento de, que sea, relax, disfrute, conexión. Tratar de universalizar lo que a uno le gusta ya es una cosa medio peligrosa para mí. Está todo bien, se entiende, es una tendencia natural, todas y todos estamos, digamos, como de alguna manera orientados a hacer eso, a privilegiar lo que nos gusta, pero creo que es un ejercicio que hay que hacer. O sea, el hecho de separar lo que te gusta, lo que
que sea, escuchar, ver y qué sé yo, de lo que tiene que ver cuando trabajás en esas áreas, tu entrega hacia el material que te propongan otros artistas, otras personas o lo que fuese. O sea, son incontables las experiencias de cosas que he hecho que no me gustaban y elegí hacerlas por distintos motivos. Por ejemplo, porque me caía bien la persona. Claro. Tenía ganas de igual hacer algo y no me importaba. De hecho, he tenido grupos musicales que se eligieron así. Recuerdo de un muchacho bastante más grande que yo, 15, 20 años más grande que yo. A comienzos de los 90 yo di un curso en el Goethe junto con otro artista, y uno de los asistentes era un cantante que tenía como una especie de set solista, entre comillas, de música electrónica. Estamos hablando de comienzos de los 90, sí, antes sí, de la gente salía con la computadora y qué sé yo. Y él cantaba en vivo, digamos, con una pista. Tenía un grabador digital de cinta, sí, y ponía la pista grabada con algo y cantaba encima unas cosas de música electrónica. Yo ya lo había visto en el Goethe unos meses antes viendo eso, y me había parecido un bochorno todo, o sea, de cómo estaba vestido, hasta las letras, hasta el hecho de ponerse a cantar en el escenario haciéndole play, me parecía tipo, ofendía todos mis principios. Sí, sí. Tipo, vino al curso, me cayó súper bien, hacía preguntas que estaban buenísimas, qué sé yo, y increíblemente tenía mucho gusto, por ejemplo, por algo que nada que ver con lo que hacía, que era el rock progresivo, el rock sinfónico, y qué sé yo. Sí. Y a mí me gustaba mucho eso también, y tenía algunos instrumentos muy raros, tipo un velotrón, tenía yo, cosas así. Bueno, y hablando ahí, bueno, nos fuimos como hablando de discos en común y qué sé yo, y cuando termina el curso dice, che, mira, a mí yo hago tal música y qué sé yo, me gustaría ver si podemos hacer alguna cosa juntos. Y yo digo, sí, me pregunta, ¿conocés lo que hago? Digo, sí, te escuché, qué sé yo, y la verdad me pareció horrible. Pero ahora porque fuiste claro, sincero, sí, es como que no podía, pero la verdad que sí, dale, vamos. Sí. Y tocamos juntos no sé cuántos años. Mirá. O sea, y en lugar de... Él cantaba en ese proyecto. Él cantaba y yo, en lugar de hacer pistas, tocaba en vivo los sintes, y en un momento ya empezó él a tocar instrumentos, y en un momento él tocaba con un sample, con una caja de ritmo, con un sinte, con una guitarra, cantaba, o sea, se fue y era una mezcla como de Erasure con Yes, ¿entendés? Como no tenía como dos cosas que decís, y sin embargo funcionó. Y así te puedo mencionar millones de cosas. Hace unos años vinieron a grabar todos los sintes y teclados y querían que yo tocara específicamente en algunos temas para un disco de Abel Pintos. Yo jamás en mi vida había escuchado un disco de Abel Pintos, ni tengo, no se parece en nada a lo que yo escucharía. Y sin embargo estuvo buenísimo. Mira. Y de hecho, gracias a eso, siento que por un lado yo aprendí un montón, y también puedo hacer aportes de una perspectiva que por ahí otro músico que conoce el género que yo no hubiera hecho. Claro. Y el resultado de eso se nota en el disco. Se nota para ambos lados. Y así por millones. La verdad que todo esto no lo sabía, no sabía que, okay. no sabía que de hecho este proyecto que habías tenido en los 90 está bueno. No me lo imagino, ahora lo voy a buscar. Bueno, te voy a pasar, porque no sé si se encuentra algo. Lo vamos a encontrar. Y es época pre-internet, viste. Claro, como, lo bueno es que está todo por ahí medio camuflado. Tengo yo las cintas y qué sé yo. Así que bueno. Pero, y vos sabés que en relación un poco a todo esto, y vos nombraste encima también la música progresiva, y demás, y algo que a mí me venía resonando en la cabeza un poco desde el año pasado, cuando te entrevisté, y un poco a medida de ir investigándote sobre la música electrónica, que vos siempre hablás de, digamos, de Vangelis, hablás también de la música progresiva, cómo te llevó para esos lados. Y yo pensaba, hay cierta música electrónica, digamos, por llamarla de alguna manera, que a mí me interesa mucho. Y bueno, ¿qué conexión tenés vos con, por ejemplo, lo que es, no sé, Massive Attack, Aphex Twin? Digamos, por ejemplo, es algo que te gustó, es algo que yo sé que por ahí Klaus y todo eso es por otro lado, pero vos te irías para ese lado, digamos, musicalmente hablando. Musicalmente es como contemporáneo a el momento que yo empecé. Entonces, de alguna manera, formaba parte de un cierto tipo de tendencias que estaban vinculadas a una reestructuración y un cambio de perspectiva que se fue dando en la segunda mitad de los 80 y comienzo de los 90, que tiene muchas aristas, así como decís, Massive Attack, Aphex Twin, The Orb, Air, claro. 808 State, Portishead, hay como montones, una ramificación enorme, incluso Radiohead, Björk, o sea, montones de cosas que por ahí pueden parecer disímiles, pero que en realidad tienen
puntos en común. Incluso te diría hasta cosas como Tool, ponele, o Dream Theater. Sí, sí, O sea, sí, como que sí. siento que tienen elementos que están vinculados a una especie de hibridez y una especie de revisión de elementos de diferentes cosas musicales que estaban como peleadas entre sí, pero que muchos artistas durante esos fines de los 80 y comienzos de los 90, por fuera de las modas, se atrevieron a juntar, a ensamblear y a hibridar. Cuando yo empecé, digamos, mi perspectiva estaba encarada a tratar de, entre comillas, retomar caminos que yo sentí que se habían dejado hacia fin de los 70, comienzo de los 80, desde una perspectiva contemporánea. Primero, yo tenía 20 años, muchas ganas y también muchos prejuicios, entonces primero estaba como más negado a salirme de ciertos carriles. A medida que fui avanzando, te refiriendo a medida, y no pasaron 3, 4 años, yo ya había incorporado montones de otras cosas que no tenían que ver con estos caminos originarios, pero siempre manteniendo la idea de justamente incorporar elementos que quizás no sean tan previsibles, o cosas que yo siento que todavía tenían mucho para desarrollar, pero quedaron detenidas en un momento por cuestiones de cambios de moda, de tecnología. Todo lo que se vincula a la música electrónica fue muy vertiginoso, y ahí sí te tomo la palabra. Porque desde los primeros desarrollos de sintetizadores analógicos o de trabajos con computadoras a fin de los 60, hasta la irrupción de la tecnología digital, el sampler, el MIDI y demás, en la primera mitad de los 80, parece que hubieran pasado 500 años, no 20 o 25. Y fueron dejándose en el camino un montón de cosas en pos de el aparente avance. Entonces, de pronto muchas cosas se abandonaron sin haber sido exploradas, a nivel género musical y a nivel de herramientas también. Entonces, cuando yo comencé a fines de los 80, busqué un poco volver a ciertas cosas que sentí que todavía tenían mucho potencial, y a su vez meterlos en un lenguaje diferente al que era el del contexto de la música donde esos equipos habían aparecido, o esos géneros habían aparecido, en 60, 70, y de alguna manera esa misma búsqueda la tienen todos los artistas que vos estabas mencionando también. Totalmente. Es como una cosa de juntar elementos que no se habían juntado desde un punto de vista más libre, que el simple hecho de esto está de moda, esto es lo que hay que usar. En una época realmente, por ejemplo, a fines de los 80, cuando yo empecé, tocar con un synth de los 70 era como un... O sea, o excepto que quisiera hacer algo retro, como que se veía algo ridículo, no tenía sentido. Y mucha gente empezó a cuestionarse por qué se veía eso así. Sí, también por eso vos decías que era como, lograste conseguir un montón de síntesis y demás, porque bueno, la gente estaban tiraba, en desuso, los tiraban y vos aprovechaste Sí. y los fuiste incorporando. Sí, más que aprovechar, porque eso en todo caso podría ser visto desde ahora, que son instrumentos muy valorados. En ese momento era simplemente que yo me parecían herramientas espectaculares, inspiradoras, y no entendía por qué la gente no estaba viéndolo así. Pero bueno, listo. Adelante. Que me comí bullying por eso, no cabe duda, pero bueno, después... Bueno, pero ahora es como... Y ahora es como que se disfruta de otra manera. Totalmente. Y de hecho yo pienso un poco en relación a esto que estás diciendo. Hay como algo que yo, digamos, amalgamo entre lo que vos viviste en ese momento y el ahora, ¿no? Pienso, vos, por ejemplo, estos últimos años estuvieron con Klaus tocando un montón, realmente fue súper movido. De hecho, el año pasado festejaron los 35 años, ahí en Palermo, creo que se llama U-House, con Juana Molina, con Lito Vitale. Sí. Yo pienso... ¿Vos en algún momento te imaginaste o en retrospectiva, digo, porque vos tenés una cierta edad en donde vos muchas veces decías, no, a mí nunca me gustó salir, nunca, o sea, como la cuestión como nocturna y demás, y hoy en día estás en un contexto trayendo elementos de cierta época para una cuestión actual y donde hay un montón de gente joven y lo que sea, que va y disfruta de eso, así, hasta parece como un poco irónico, ¿no? Y digo, es que lo es. Claro, porque es como, no me interesaba esto, pero hoy en día estoy en la música electrónica, lo dance, lo nocturno, a los, no sé qué edad tenés, pero 56 bueno, a los 56 años haciendo esto. ¿Te lo imaginas? ¿Qué retrospectiva haces vos? Porque digo, a los 35 años yo el ABC histórico, bueno, uno lo sabe, lo puede buscar, pero vos qué retrospectiva No, haces? mira, cuando yo tenía 20 pocos años, no me imaginaba, pero algo empecé a sospechar, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90, cuando empezó cada vez más
a expandirse una tendencia de música electrónica, llamémosla de discoteca o bailable, diferente. El fenómeno de las raves, el fenómeno del underground electrónico que surgió en Detroit, en Londres, en Chicago, Bristol, como que dio como inicio a que se notara que era viable el hacer música que tuviese contenido, llamémoslo bailable, desde un punto de vista diferente al tecno discotequero, sí, mainstream, digamos, que dominaba las discotecas de fin de los 80 o comienzo de los 90. Y se unió en el aspecto de las texturas, de los climas y demás, con cierta música para nada bailable, pero que fue el motor de los ritmos secuenciales de los 70. Tangerine Dream, claro. Klaus Schulze, también Kraftwerk, que tiene un ritmo más marcado, pero que también, digamos, era distinto al techno, digamos, de fin de los 80. Entonces, yo realmente nunca tuve muy claro qué iba a pasar, hacia dónde iba a ir, porque no es que me subí a un tren, ¿entendés? Que ya estaba desarrollado, no es que me esté haciendo el original ni nada, simplemente empecé a hacer música por una cuestión pulsional, no por querer llegar a algún lugar. No me planteé nada, se fue como hecho todo muy desde una especie de inconsciencia, el dedicarme y el armar el camino. Y en un momento, en los primeros 4 o 5 años de desarrollo, habían un montón de cosas ya hechas en ese camino mío. De pronto tenía un montón de instrumentos, se había empezado a dar clases, había tocado en lugares raros, había hecho música para cosas de todo, y todo había surgido de forma espontánea. Había tocado en bandas de rock progresivo, Klaus seguía a pesar de cambios de integrantes, y entonces, y de pronto empezó a surgir esta movida también en Argentina de música como más bailable, pero con contenidos electrónicos bastante experimentales, y de pronto me vi también envuelto en todo eso. Y como siempre me gustaron cosas que por esta eran contradictorias entre sí, no me costó tanto fusionarlas. Pero al día de hoy me cuesta y me siento siento mucha gratitud por haber vivido y estar viviendo todo esto. Porque son cosas que realmente, por un lado no las planifiqué, y por otro lado hubo cosas que yo de alguna manera deseaba que efectivamente ocurrieron. Claro. Entonces como que no pudo más que sorprenderme de lo bueno que está cuando seguís como intuiciones a tientas. Eso. Claro, porque es algo que yo realmente tenía ahí la pregunta, y pensando un poco también, esto que vos decís, hice un montón de cosas que disfruté y demás. Vos hiciste varias colaboraciones hiciste por lo menos un par con Lito Vitale, más allá de los 35 años, yo vi algunos videos con ustedes juntos. Tocamos, sí. ¿Vos esa relación con Lito empieza a través del papá? Porque vos sabés que eso es algo, por ahí es una... ¿Vos lo conociste? Nunca lo conocí, pero... sabía que vos habías tomado clases con él y dije, bueno, entonces la relación fue por ahí. ¿Cómo fue un poco esa relación? A mí me pasó que cuando yo empecé a interesarme por los teclados y los sintetizadores, la data que había, la primera vez que escuché música electrónica, entre comillas, propiamente dicho, fueron discos de Vangelis y demás, fue en el año 83. Claro. Era un mundo muy distinto a este, en cierto sentido. Entonces, de pronto, lo que la gente te mencionaba respecto a relacionado con música electrónica era medio, no bizarro, pero como que de pronto eran cosas como muy distintas entre sí. De pronto te decían, tenés que escuchar, no sé, Alan Parsons, otras personas te decían, tenés que escuchar a Rick Wakeman, otras personas te decían, tenés que escuchar a Tangerine Dream, otras personas te decían escuchar a Kraftwerk, y alguien me dijo, ¿conocés a Lito Vitale? Tipo, no. Bueno, no, acá es tecladista, que no sé qué, y toca con 100.000 instrumentos. Cosas, viste, todo medio incontestable, ¿no? O sea, encontrar una foto de algo era muy difícil. Claro. Y y un día en el año 85, tocaba en el Coliseo el trío Vitale Varas González, y lo fui a ver con una chica, una compañera de la facultad. Yo había empezado a estudiar filosofía también en ese momento. Yo tenía 17 años. Y era como folclore fusión lo que hacían. Y Lito tenía 3-4 teclados. Estaba la época en que estaba como el pelo florecimiento del MIDI y demás, y le había hecho un cambio tecnológico importante de haber sido un músico de rock progresivo en sus inicios, en los 70 con Mia y demás, a haber absorbido el folclore y en un momento incluso haber dejado toda la instrumentación electrónica en pos de hacer una música
Argentina más pura, ponele, de Claro. alguna forma. Y ahí estaba, en ese periodo, estaba volviendo de nuevo a incorporar la electrónica, pero desde una perspectiva moderna. Y en un momento de ese concierto, cada músico tenía un momento solista. Entonces, Bernardo Baraja hacía un solo de saxo durante un rato, Lucho González tocaba una canción con la guitarra y cantaba, bla, bla, bla. Y Lito hacía un solo de teclados, que en ese caso era una improvisación basada, una especie de improvisación en fuga, la llamaba él, basada como en unas cosas de Bach a nivel estilístico, el contrapunto y demás, y cierta melodía de un aria de Bach citada. Y el tema duraba como 15 minutos, era una especie de improvisación también, y era un desarrollo que no se podía creer que una sola persona estuviera haciendo todo eso. Patito tocaba las pedales de bajo, y yo entré como en un estado como de éxtasis, y me di cuenta, por primera vez en vivo, la primera vez que yo veía algo así en vivo, cuán posible era cierta profundidad de la música electrónica por fuera. Pueblito no usaba ni secuenciadores ni baterías electrónicas, todo como tocado a mano. Por fuera de ese otro aspecto del lenguaje de la música electrónica, que es el de los secuenciadores, el de la síntesis propiamente dicha. Y bueno, busqué el teléfono, ellos ya vivían ahí en la casa de San Telmo, donde todavía está el estudio y la sede, digamos, de Ciclo 3 y demás. Me compré algunos discos, sabía que el padre daba clases, y empecé a ir a tomar clase, nos conocimos, pegamos onda, los acompañé en una gira. Claro. Y fue una relación que fue y vino durante muchos años, y en los últimos, diría 20 años, fue haciéndose cada vez más profunda, a punto de llegar a distintos tipos de colaboraciones. Pero yo tampoco he tenido en mi vida relación con el folclore, salvo escuchar, no sé, un single de Valderrama que había en mi casa. Y de pronto el folclore era una cosa viable para canalizar aspectos de la música electrónica. Incluso en un momento flasheé yo que estaba en un periodo medio latinoamericanista y escuchaba a Silvio Rodríguez, yo también, ese tipo de cosas, me ponía pulóveres peruanos, esas cosas. Era el típico, llamaban en esa época psicobolche. Y en otro me encantaba la fusión de, por ejemplo, instrumentos andinos procesados con reverb y qué sé yo, y texturas de los sintes. Pero bueno, como soy malísimo para cualquier cosa que no sea mover perillas y tocar teclas, nunca fui por ese lado, pero flashé incluso comprarme una quena cromática y algo y empezar a fusionar todo, pero bueno. Bueno, pero por ahí es como algo, por ahí sumando otra persona. Sí, siempre me dedico a sumar. Sí, porque también pensaba que vos hablabas en un momento que vos eras como muy fan de lo percusivo, ¿no? Sí. Y yo pensaba si vos también en algún momento eso te llevaría a inclinarte más por lo afro, o por lo, digamos, no sé, yo pienso en el, no sé, drum and bass, dubstep, pienso en los sonidos como más donde... Pero bueno, hablando de la electrónica, cuando pero en yo otro escucho aspecto... la música africana, no, pues posta que no puedo... Siento como que es todo, que no hace falta más nada. Claro. Después escucho muy poca de esa música en la realidad. Sí. O sea, es como es algo que me produce en el momento y me doy cuenta que el camino, digamos, del ser humano fue hacia diferentes lugares, incluso a aplastar mucho ese tipo de expresión, y que eso es una cosa que tenemos que recuperar, y la electrónica es un camino, creo yo, para hacerlo. Una cosa que me fascinó de la música electrónica son justamente el tema de los secuenciadores como elementos que podían crear algo como hipnótico por fuera de lo tocable humanamente, aunque después géneros musicales como el minimalismo hacen algo parecido, pero tocando, digamos, y se produce esa cosa medio hipnótica, medio trance, que en la música electrónica es muy es como muy directo y poderoso lo que se puede hacer en ese aspecto. La cualidad percusiva de los sintes es muy profunda también, y de alguna manera, yo que nunca bailé en mi vida, también es paradójico, porque todo el mundo música para bailar muchas veces. Nosotros hemos ido a verte y tipo, bailás, es como para eso. Pero es que no lo hacemos para eso. Sí. A ver, no es para eso, pero uno lo disfruta raro. Y es lo que te sucede, digamos, moverte. Entonces como que, insisto con esto, no todo tiene que pasar por vos mismo, por vos misma. O sea, podés realmente encargarte de transformar cosas y entregarlas sin que eso represente la totalidad de lo que vos sos. O sea, yo
hago música que me gusta escuchar, Claro. hago música que me gusta que exista, pero también hago música que yo no haría y la hago. Mm. No sé si me Sí, explico. sí, sí, lo Entonces entiendo. como que no Bien. todo pasa por tu tapiz. No, totalmente. Y también pensando, eso es como una especie de tratar de eliminar cierto ego y no Es deshacerse un muy poco de importante eso. eso. Sí. Y hilando con esto y quizás yendo como para un lugar que todo se aproxima como algo de finalidad. Vos hablabas en un momento de, bueno, mencionaste a Tangerine Dream Ujú. como una influencia tuya muy importante. Y esto de dejar y de entregar, ¿no? Vos decías que quizás tenías como alguna fantasía de que Klaus podía seguir sin vos. Sí. Que, digo, ¿cómo, o sea, de qué manera, y si quizás vos, yo sé que sos o sea, sos docente y todo Ujú. eso, si hay alguna cosa como de transmitir esto, transmitir lo que es Klaus para que siga sin vos, o ¿por dónde viene ese Klaus puede seguir sin Ernesto? Viene a partir de qué es un espacio. Es plantear un espacio posible. Y ese espacio posible es posible desde lo filosófico, conceptual, desde lo tecnológico, desde lo práctico. eh, y una vez que esas cosas están facilitadas, o sea, ya los instrumentos existen, ya los tenemos y no están en un ropero o en una cosa abajo, eso está en un estudio que es abierto, que puede venir cualquier persona. Eh, Han pasado diferentes miembros de Klaus y han pasado los equipos que por ello he comprado o alguien, o se los he comprado yo a otra persona que estuvo y viste, van como dando vueltas. El, lo que de alguna manera impulsó que Klaus exista como concepto para poder amalgamar dentro de un proyecto ciertas cosas que no estaban como en el listado de lo que se hacía o había que hacer en determinado momento de la historia de la música, eso ya está hecho, ya existe, ya lo hicimos. Entonces, no hay nada que impida seguir por ese lado. O sea, digamos, de alguna forma, yo fui la persona que siguió el hilo, digamos, que ante la primera deserción, o qué sé yo, decidió seguir igual, y ante la segunda seguir igual. Y nosotros desde que se armó el proyecto de Tocamos en Vivo pasaron casi 3 años. Hasta que hicimos nuestra primera grabación pasaron 2 años. O sea, fue realmente una cosa que se fue forjando. Una vez que nació y pasaron cosas y la gente de alguna manera fue como entendiendo que se hallaba en esos espacios que nosotros creamos también, ya está. Claro. O sea, yo no soy necesario, digamos. Mm. Quizás serví para poder sostener eso, pero de hecho, por ejemplo, con Pablo y Lucas que tocan ahora, que yo, a veces me gustaría como que, no sé, yo me tengo que ir de viaje, que hagan una fecha de Klaus sin Claro, mí, sin como ha vos. ocurrido que hemos hecho fechas, pero todavía está medio... Y no, es que justamente es como pero uno obviamente asocia a Klaus directamente con vos, pero es pero es una cuestión, como... es verdad que tiene algo conceptual y que tiene algo de haber insistido con algo y de haber tenido quizás una idea vaga, pero una idea que se expandió, pero no soy yo. Aunque más allá de que muchas veces me dice, Klaus, pero no soy yo. No, totalmente. Entonces, bueno, eso está ahí. Además a vos como te gusta esto de la docencia y todo eso, vas transmitiendo todo Sí, y seguramente puede haber gente que lo capte y sí. sea el próximo... Bueno, lo que pasó, creo que vos lo decís a cuento de esto, con Dungeon Dream es una cosa parecida. Sí, por Hay eso. quienes piensan, bueno, es una marca, una franquicia, y hay quienes piensan, es un concepto Es un que se concepto. desarrolló a lo largo de Sí. 50 años, ya sin importar. De hecho, Dungeon Dream, si bien en su momento, cuando armé Klaus fue una inspiración, yo también tardé en absorber esa música, en el sentido de que la primera vez que yo escuché Tangerine Dream en el año 84, creo que fue, 85, no entendía que era eso. O sea, era música un poco como dura, digamos. Escuché un disco llamado Ricochet, que se llama Ricochet, y como que de pronto lo sentía como carente de melodías y no entendía bien, pero tampoco era como música experimental, paisajística o ambient. Me chocó. Me Pero después chocó. lo retomaste. Después Sí, sí, o sea, me chocó, pero me dejó como con un enigma. claro, Como, expectante. como diciendo, lo que no me gustó es por un problema mío, no por un problema de la música. Y de alguna manera, y eso me pasó con mucha música, darme cuenta que no me gusta, pero que el problema lo tengo yo, no la música. ¿Y podés mencionar otra que se te ocurra? No, porque solo porque me da intriga. Em,
Bueno, me pasó, por ejemplo, con una banda que se llama The Orb, que también muchos amigos míos y más que escuchaban a fin de los 80, comienzos de los 90, yo no le encontraba la gracia. Era tipo, no sé, un sample de un gallo, una mezcla con el dub, y no, como, pero sabía que el problema no era de la música, que yo tenía el problema, no la música. Y me pasó con varias cosas así a lo largo del tiempo, cosas que tardaron en gustarme. Por ejemplo, hay discos de Kraftwerk como Computer World, que creo que me empezó a gustar en estos últimos años. O sea, es décadas que lo conozco, ¿entendés? Y como que no me entraba. Sí. Y de pronto un día, como que, pero sabés que el problema no está en la música, el problema está en vos. No, totalmente. Lo importante para mí en esos casos es que lleguen a algún momento. Es como, sí. Me parece que eso es lo interesante, porque bueno, creo que si te gusta la música siempre pasa un poco. De hecho, esto te pasa con cosas que son súper generales, hasta los Beatles, por ejemplo. Sí, totalmente. ¿No? Puedes decir, ¿cómo te van a gustar los Beatles? Y te empiezan a gustar a los 35, sí. Por ejemplo. A mí me gustan, por ejemplo, yo, los Beatles de Revolver para atrás, excepto I Saw Her Standing There, esos temas de los 63, 64, sí. No pasa nada. Y un día sé que los voy a escuchar, o sea, que ni siquiera me empiezo a escuchar esos discos. Sí, como que conozco 2 temas, 3 y se acabó. Me gusta como toda la etapa como psicodélica en adelante. Y sé que antes de eso hay discos tipo, no sé, Rubber Soul o Help. Sí. Que, flaco, andá a escuchar el disco. Y bueno, todavía no los escuché. Rubber Soul es el que más me gusta a mí. Así que, sí, fue el primero que me gustó después de cuando los conocí de alguna manera. Bueno, yo te decía justamente esto de que hablando de si Klaus podía seguir y pensando un poco en el final, porque bueno, un poco la idea para cerrar la entrevista, obviamente agradecerte desde ya que estés acá, que te hayas tomado este tiempo, además porque bueno, obviamente hoy vas a tocar con Klaus y todo y disponés de este tiempo para nosotros, que bueno, que si bien tocas hoy, estamos en enero, esto va a salir en febrero, pero bueno, y no quería dejar de mencionar que tenés un montón de fechas que ya tenés confirmadas, así que las voy a mencionar ahora. Bueno, tenés el 28 de enero en Fundación Proa, que como dije, esto va a salir en febrero, pero bueno, es importante mencionarlo porque lo importante es que vas a estar ahí, en un lugar re lindo. En el jardín de Proa 21. La verdad que me encantaría ir porque es un lugar maravilloso. Y además lugares bastante interesantes, porque vas a estar el 22 de febrero, bueno, de nuevo en Dune Park, vas a estar el 24 en el Centro Cultural Saldías, el 28 de febrero en la Asociación Amigos del Museo Bellas Artes y el 30 de marzo en Underclub. O sea que... bien variadito. Sí, tenés súper variado, y la agenda, de hecho yo siempre cierro las entrevistas diciendo, bueno, ¿qué tenés para ahora? ¿Qué sé yo? Y bueno, tenés un montón. Y no están mencionadas todas las otras cosas que hago yo por afuera. Claro. Bueno, nosotros el año pasado te vimos en el ciclo Bauhaus. Claro. Que nada, me pareció algo súper interesante y verte como también en un contexto muy diferente. Bueno, tenemos un par de conciertos con esta chica, la flautista Selena Herves, tengo cosas solo, mañana voy a hacer la musicalización de un taller de escritura. Sí, lo vi a eso, me pareció increíble. Y todo me encanta. Insisto con esto, estoy muy agradecido de pronto de que eso se expandan cosas, por ahí sale un concierto derivado de cosas del Festival Pleamar con Luciano Aldegani en la Manzana de las Luces. Salen cosas, salen. Y nosotros estamos, como te dije, agradecidos de que estés acá y también, bueno, de que sigas haciendo lo que estás haciendo, porque nosotros también lo disfrutamos un montón. Así que, bueno, nuevamente, Ernesto, muchas gracias nuevamente por abrir el ciclo. Y nada, hasta la próxima, Ernesto. Hasta la próxima. Chau, chau.